Retomamos este curso bíblico dedicado este año 2025 al Evangelio según San Juan, a cargo de quien les habla. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Doglio en Bible Claret, el Evangelio según San Juan. Parte 16. El prólogo. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Lo voy a volver a repetir. El prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 18. Dejo de compartir pantalla y vamos al texto que nos ocupa. El prólogo del cuarto evangelio es la espléndida sinfonía de apertura con la que Juan introduce la narración sobre el Señor Jesús, Salvador del mundo, revelador del Padre. El prólogo es un elemento característico del cuarto evangelio. En Lucas tenemos algunos versículos donde el autor presenta el método que siguió para redactar su narración. Sin embargo, aquí tenemos un texto poético y teológico con el Evangelio de Juan, que es el único que nos presenta este tipo de texto, el prólogo. Es un texto poético que sintetiza con un lenguaje lírico el mensaje fundamental expresado luego, a lo largo del texto, en prosa. Una síntesis de este tipo es semejante a una ouverture de una ópera lírica. La palabra francesa ouverture significa justamente apertura. Es la introducción instrumental de una ópera o de una obra dramática, musical o no, introducido en el siglo XVII. Y la sinfonía de apertura inevitablemente es compuesta por el autor al final de la obra, porque reuniendo las mejores piezas y armonizándolas, se crea la sinfonía que anuncia los grandes temas musicales que se desarrollarán durante el transcurso de la ópera. Por lo tanto, el prólogo ha sido compuesto por el evangelista como mínimo en un segundo momento o al final de toda la obra y responde a una necesidad de clarificación, porque en el transcurso de los años la comunidad joánica se encontró atravesando una crisis ¿eh? que al principio era una herejía. Algunos cristianos, seguidores de Juan, exageraron en la cristología y llegaron a la formulación de una cristología muy alta, como se la llama en el lenguaje técnico teológico. Si la cristología baja es la que considera a Jesús solo como un profeta, un ser humano excepcional, la cristología alta es aquella que propone a Jesús como Dios, Hijo de Dios, manteniendo al mismo tiempo la realidad humana. Algunos exageraron e influidos por la filosofía griega de un pensamiento que luego evolucionará hacia el gnosticismo, terminó por afirmar que Jesús era solo Dios y que parecía un hombre. Esta fue precisamente la herejía del docetismo, que se encuentra en los comienzos de la predicación cristiana, donde algunos sostenían que la humanidad de Jesús fuese solo una apariencia. Esto suena extraño para nosotros hoy, pero para el pensamiento helenístico antiguo era más fácil imaginar a un Dios que asume una forma humana ficticia que admitir una auténtica encarnación. Que los dioses sean numerosos y que se hicieran ver cada tanto era algo normal. Por eso, si estos predicadores anunciaban que Jesús era Dios y
que se había hecho visible, lo aceptaban de buena gana. Sin embargo, resultaba extraordinaria la idea de que Dios se haya hecho verdaderamente hombre y que Jesús de Nazaret sea un hombre y a la vez Dios, es decir, verdadero Dios y verdadero hombre. Justamente para corregir esta exageración, el evangelista coloca antes del texto un cuadro teológico en el cual afirma claramente que el Logos se hizo carne y nosotros hemos visto su gloria. La primera carta de Juan comienza: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos, que el Logos de la vida se ha hecho carne. Probablemente la primera carta de Juan fue escrita antes del prólogo, y cuando se escribió el prólogo se retomó el tema de esta primera carta que reprende a aquellos que se habían ido de la comunidad. Dice Juan: ellos salieron de entre nosotros, sin embargo no eran de los nuestros. Dejaron el grupo, pero en realidad no formaban parte de él. Se fueron porque eligieron solo una parte de la verdad que Juan proclamó, no toda la verdad. Por lo tanto, Juan coloca antes de la narración de todo el Evangelio esta síntesis maravillosa que nosotros podemos estructurar en tres momentos principales, algo así como tres ondas poéticas sucesivas que retoman por tres veces los mismos temas. El término logos, utilizado aquí en un modo absoluto, es muy original. En el Evangelio no se utilizó nunca para referirse a Jesús. Es una fórmula acuñada al final para sintetizar bien lo que se ha narrado. En griego el término logos significa palabra. Es un término muy común, pero quiere decir mucho más que solo palabra. Puede significar pensamiento, proyecto, razonamiento. Pensemos en nuestra lógica. El término logos da origen a la formación de vocablos como teología, cardiología, antropología, biología, psicología, tecnología, geología, etcétera. El logos es el estudio de Dios, es el estudio del corazón, el estudio del hombre, es la investigación, es toda la ciencia que se refiere a una realidad particular. Juan debe haber adoptado como punto de partida un esquema literario basado en el poema de la sabiduría que encontramos en el capítulo 24 del libro de Ben Sirá o Siráside. La sabiduría se alaba a sí misma y se presenta como la palabra que salió de la boca del Altísimo, que viajó por el mundo entero y que puso su tienda en Israel. Es la Sofía, la sabiduría de Dios. Juan probablemente eligió utilizar un vocablo masculino porque teniendo que presentar la encarnación en el hombre Jesús, no quiso correr el riesgo de confundir el género al presentar a la sabiduría como figura femenina que se hizo hombre, ya que podía provocar malos entendidos. Así es entonces que eligió el término logos, ¿eh? que era muy común en el idioma griego. Al mismo tiempo, correspondía a un importante término hebreo, ¿eh? que indica la palabra, sobre todo en la lengua aramea. Los traductores para el pueblo de los textos bíblicos hebreos a menudo usaban la fórmula palabra de Dios, Memrada Adonai, en lugar del nombre divino mismo. Por tanto, la palabra de Dios ya estaba habitualmente personificada.
No costó un gran esfuerzo presentar a la palabra de Dios que se hace carne en el hombre Jesús. El comienzo está formulado con expresiones breves que se enlazan entre sí. Al principio existía el logos. Prefiero no traducir el término. En algunas traducciones se utiliza la palabra latina verbo, pero incluso si está escrita con una letra mayúscula, no es precisa. En nuestros idiomas, el verbo es parte del discurso. Comer, dormir, caminar, son verbos. Y por tanto, corremos el riesgo de utilizar un lenguaje idiomático, algo técnico, que no se entiende o puede malinterpretarse. Logos es una palabra aún más difícil que no se comprende de inmediato. Y es mejor que así sea, porque si uno percibe que no comprende, entonces puede buscar la explicación. Al principio existía el logos y el logos estaba orientado hacia Dios. Algunos traducen estaba junto a Dios. En realidad, la expresión griega proston theon significa estaba orientado hacia Dios, indicando así la relación, el movimiento hacia. La palabra no está junto a, sino que se dirige a alguien. Yo le estoy hablando a ustedes. Al principio la palabra estaba dirigida hacia Dios y Dios era la palabra. Aquí se presenta el diálogos, el logos de Dios dirigido a Dios. Al principio de todo está el hablarse. Dios habla a Dios. Dios es una palabra dirigida a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del Logos, y sin el Logos no se hizo nada de todo lo que existe. Es el sistema semítico que utiliza el paralelismo, diciendo lo mismo con una fórmula inversa. En el origen de todo, dicen los textos de sabiduría del Antiguo Testamento, en el origen de todo está la sabiduría. Es el comienzo. El logo es el comienzo de la creación, de la historia. Todo ha sido hecho por el logos, no simplemente las cosas creadas, sino también los acontecimientos de la historia. Todo lo que ha pasado por medio del logos. Lo que sucede en él era vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz ha pasado, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la acogieron. La luz no ha pasado, sigue brillando en las tinieblas. Se trata de una serie de frases engarzadas donde la última palabra se convierte en el sujeto de la siguiente. Hay vida ligada a la palabra, y la vida se explica por la luz, y la luz se opone a la oscuridad. El verbo griego que Juan usa en el versículo 5 es ambiguo, es decir, puede tener varios significados. El verbo katelaben puede tener significados como comprender, acoger, aferrar. Probemos ahora estas tres diferentes traducciones. Primero, las tinieblas no han entendido la palabra que es la luz. Segundo, las tinieblas no han acogido la luz, no han recibido la palabra. Tercer significado, las tinieblas no la han aferrado, es decir, no han sofocado la luz, no la han tomado como dominio que aplasta. Es un anuncio de batalla, de enfrentamiento, de choque entre la luz y la oscuridad, pero también es un anuncio de victoria. La oscuridad no logró apagar la luz. Segundo movimiento. Apareció un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Es el Bautista. Estamos de nuevo en los comienzos. La primera estrofa presentó el comienzo absoluto, el principio. Al principio está la palabra, el hablarse de Dios, la luz, la vida. Luego, en el momento histórico inicial, todo comienza con la predicación del Bautista. Él no es la luz, sino que ha venido a dar testimonio de la luz. La luz verdadera es el Logos,
y es la luz que está viniendo al mundo. Es importante este énfasis. Viniendo al mundo, entrando en el mundo, la palabra se vuelve luz. Ha venido a su realidad el mundo que ha sido hecho por medio de él, la humanidad o el pueblo hebreo, los suyos. Y sin embargo, el mundo, la humanidad, su pueblo no lo ha acogido, no lo ha recibido. Pero la cosa no terminó allí. Algunos lo han acogido y quien lo ha acogido ha recibido el poder de llegar a ser hijo de Dios. Es otra fórmula sintética muy importante. Acoger al logos quiere decir tener el poder de convertirse en hijo de Dios. Pero no es un hecho automático. Se le da el poder, la posibilidad, y la posibilidad se convierte en un hecho lentamente. Se convierte en hijo o hija de Dios el creyente que acoge la palabra. El versículo 14 dice, y el Logos se hizo carne. No dejó de ser el Logos y se hizo carne. Para Juan, carne quiere decir humanidad concreta en su realidad creada, limitada. Ha plantado la tienda en medio nuestro. Acampó entre nosotros. Juan usa el mismo verbo del Sirásida, del Eclesiástico 24, esquenosen, plantó la skené, la tienda. La morada evoca la tienda de la presencia, donde la gloria de Dios estaba presente en medio del campamento de Israel. La palabra de Dios se ha instalado entre nosotros, dentro de la humanidad, en medio de la humanidad. ¿Cuál es la morada de Dios? La tienda de la presencia, el templo, es la humanidad de Cristo. La carne del Logos es la tienda de la presencia de Dios. Y nosotros hemos visto, hemos contemplado su gloria, dice Juan. El Evangelio termina con el nosotros. Nosotros sabemos que el discípulo testigo ha dado un testimonio verdadero. El Evangelio comienza con el nosotros. Nosotros, discípulos, testigos oculares, hemos contemplado su gloria. Es una palabra importante para Juan. La gloria es la presencia potente, operante de Dios. Nosotros, discípulos, testigos oculares, hemos contemplado la presencia misma de Dios en ese hombre, en la carne del Logos, porque ese hombre es el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es necesario aclarar estas palabras para poder interpretarlas. Gracia, en este caso, significa don, regalo, y la verdad para Juan es la revelación. La expresión técnica se llama endiadis, es decir, se utilizan dos términos para indicar un solo concepto. La gracia y la verdad son una única cosa, el don de la revelación. El don consiste en la revelación. El hombre Jesús, el Logos hecho carne, está lleno del don de la revelación. Es decir, todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que es revelación. En su existencia humana, terrena, histórica, el Logos ha regalado la revelación de Dios, ha dado a conocer quién es Dios, cómo es Dios. Aquí termina la segunda parte y comienza el tercer movimiento. Comenzando de nuevo por Juan, que continúa anunciando. Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. La plenitud es el hecho de que el Logos, que se ha hecho carne, está lleno del don de la revelación, de su plenitud. Todos hemos participado. No simplemente nosotros testigos oculares, sino todos nosotros, incluso los que no estábamos presentes en Jerusalén, los que no hemos visto a Jesús con los ojos de la carne. Nosotros todos, incluso los que estamos viviendo 2000 años después, todos nosotros hemos recibido gracia tras gracia. Es una traducción un poco banal e insignificante.
no es un montón de gracias, una encima de la otra, no. Es un don en lugar de un don. En griego se usa la preposición anti. Harin anti-haritos. No significa uno sobre el otro. De la plenitud de Jesús, revelación plena de Dios, nosotros todos hemos recibido un don en lugar de un don. El don del Antiguo Testamento era revelación, pero nosotros hemos recibido un don aún mayor que no se contrapone, sino que lo completa y lo realiza. La revelación traída por Jesús es la plenitud del don. Y el siguiente versículo lo explica. La ley, o bien la revelación del Antiguo Testamento, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. El don de la revelación se produjo a través de Jesucristo. La ley dada por Moisés es el primer don, pero la revelación plena es el don traído por Jesucristo. A Dios nadie ha visto jamás, ni siquiera Moisés, ni siquiera Isaías, ni siquiera los grandes del Antiguo Testamento han podido ver a Dios. El único que conoce a Dios y lo ha dado a conocer es el Hijo único. Es el Dios generado que está en el seno del Padre. Él ha sido revelado. Él ha sido la revelación. Él lo ha contado, lo ha explicado. El prólogo dice que Jesús es el revelador del Padre. La narración en prosa que le sigue cuenta cómo Jesús reveló al Padre. Llegados a este punto, después de haber escuchado la sinfonía inicial, nosotros podemos retomar la lectura del Evangelio y ver cómo se presenta esta revelación en el texto. El trabajo de presentación ya lo hemos hecho. Ahora toca a cada uno de nosotros volver a leer el Evangelio y escuchar en él el testimonio del discípulo amado, para ver con nuestros propios ojos el don de la revelación, la carne del Logos, para tocar con nuestras propias manos esa presencia, esa gloria de Dios en medio nuestro, y para poder decir, como los discípulos en Pascua, mi Señor y mi Dios, y poner nuestra vida en sus manos. Deseo que también ustedes puedan ser, como Tomás, mellizos del Señor, que mirándolo intensamente puedan hacerse semejantes a Él. Fin de la presentación.